Hola, muy buenos días. Mi nombre es Atieno Soy Herrera Luna. Mi número de matrícula es el 2301433. Me encuentro estudiando la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es el reto número 1, que es la dignidad humana. Y a continuación voy a expresar mi opinión acerca de en qué consiste la dignidad humana. En mi opinión, la dignidad humana es uno de los temas más fundamentales para el derecho y la filosofía de la moral. Esto debido a que provenimos de una tradición positivista y basada en la idea de que el derecho y la moralidad deben de estar separados. Sin embargo, la dignidad es muy importante para el ejercicio de los derechos de un Estado constitucional, ya que la Constitución determina los criterios para establecer la validez de las normas y por lo tanto, de ese se desprenden los derechos humanos. Este es un concepto muy reciente, y considero que el principio de la dignidad en el aspecto normativo es el derecho y la obligación que tienen los seres humanos para desarrollarse como persona, y la obligación de los demás de contribuir en el desarrollo de los demás. Se incorporó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, señalando en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, debido a que están dotados de razón y conciencia. La dignidad varía depende del autor. Podemos consultar a Cicerón, a Tomás de Aquino o Giovanni Pico de la Mirandola, pero todos señalan en común que el ser humano es divino y fue creado de tal manera que era libre para desarrollarse, con entera libertad. Por lo tanto, el ser humano tiene dignidad por el hecho de ser un ser humano. Luego, para Kant, la dignidad humana se basaría en la segunda formulación del imperativo categórico, que señala que no podemos tratarnos a nosotros mismos ni a los demás como instrumentos o medios, sino como el fin. En la filosofía política y de derecho, tenemos que bajo el liberalismo, quienes tienen dignidad no son todos, sino que se basa en el sufragio del hombre, que es blanco en Europa, excluyendo otras razas y a las mujeres de esta dignidad o libertad. Para entender el principio de la dignidad humana, considero que hay algunos principios morales que no pueden estar sometidos a las preferencias de los individuos, y no depende de que se haya convertido en una convención común, sino que seguiría existiendo como principio, aunque sea negado, que es defender el carácter objetivo de la dignidad humana como principio. Esa es la función de la moral, mostrar cómo deben y deberían ser las cosas, y cómo deberían tratarse de acuerdo con el principio de dignidad de las personas, independientemente de que las cosas ocurran de forma contraria a este principio. La moral nos muestra entonces el criterio que se usa para criticar y enfrentarnos con circunstancias que dañan la dignidad humana, como puede ser la trata de blancas o la existencia de un salario insuficiente para la vida, y así determinar que va en contra de la dignidad humana. Respecto a mi opinión acerca de cómo se vinculan los conceptos de dignidad humana y los derechos humanos, considero que la dignidad humana es el principal fundamento y la razón de ser de los derechos humanos. Esto debido a que, como ya mencioné previamente, se enuncia en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que enuncia que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto significa que el ser humano, por el solo hecho de haber nacido así, posee un valor inherente e intrínseco, y por lo tanto debe ser tratado como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Así tenemos que los derechos humanos son el conjunto de normas que protegen esta dignidad inherente, garantizando por medio de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos que todas las personas, independientemente de sus diferencias tanto físicas como ideológicas, puedan vivir libres, con respeto e igualdad. Los derechos humanos entonces son la manifestación de la dignidad de las personas y por lo tanto quedan conectados a algunos derechos como el de la personalidad, la intimidad, el honor, los de naturaleza procesal, los derechos sociales, entre otros. Como conclusión, la dignidad humana es fundamental para el derecho de la filosofía de la moral, debido a que provenimos de una tradición positivista en la que se separa el derecho de la moral. La dignidad es un concepto reciente, que consiste en el derecho y la obligación que tienen los seres humanos para desarrollarse como persona y la obligación de los demás de contribuir en el desarrollo de los demás.
La idea de la dignidad humana, como la conocemos actualmente, atravesó varias definiciones formuladas por distintos autores históricos, como Cicerón, Tomás de Aquino, Giovanni Pico de la Mirandola y Immanuel Kant. No fue sino hasta 1948, con la expedición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su enunciación en el artículo primero, que a la letra señala: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros debido a que están dotados de razón y conciencia. La función moral consiste en un criterio que se utiliza para enfrentarnos y criticar circunstancias que dañan la dignidad humana y así determinar qué situaciones atentan en contra de la dignidad humana. Por último, la dignidad humana funge como el principal fundamento y la razón de ser de los derechos humanos. Los derechos humanos son entonces un conjunto de normas que protegen esta dignidad inherente, garantizando, por medio de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que todas las personas puedan vivir libres, con respeto e igualdad. Estos se relacionan con algunos derechos, como los de la personalidad, la intimidad, el honor, la naturaleza procesal, los derechos sociales, entre otros.